¿Está intentando Donald Trump provocar una recesión en la economía estadounidense? Veámoslo. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos han borrado durante los últimos días toda la ganancia que habían acumulado desde la victoria electoral de Donald Trump. No solo se trata de que las amenazas de guerra comercial por parte del republicano estén incrementando los riesgos de una enorme destrucción de riqueza fuera y dentro de los Estados Unidos, sino que dentro de la comunidad inversora ha comenzado a extenderse el temor de que la economía estadounidense podría entrar en recesión sin que el gobierno de los Estados Unidos haga nada por evitarlo. O todavía peor desde la perspectiva de los inversores, que entre en recesión con la complicidad y el aliento del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump. ¿Y de dónde han surgido estas especulaciones de que el gobierno estadounidense de Donald Trump pudiera estar buscando activamente generar una recesión dentro de los Estados Unidos? Pues nada más y nada menos que de una interpretación, no especialmente forzada, pero interpretación al fin y al cabo, de las palabras de, por un lado, el secretario de Estado del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y también del mismísimo Donald Trump. Comencemos escuchando a Scott Bessent. There's going to be a natural adjustment as we move away from public spending to private spending. The market and the economy have just become hooked. We've become addicted to this government spending, and there's going to be a detox period. Habrá un ajuste natural según transitemos de una economía basada en el gasto público a una economía basada en el gasto privado, y eso implicará un periodo de desintoxicación para la economía estadounidense. Y a su vez, con unos planteamientos similares se expresó Donald Trump. Look, I know that you inherited a mess, and you said that the other night. I've only been here, but are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. And there are always periods of, it takes a little time. It takes a little time. But I think it should be great for us. Hasta que las reformas de Trump arrojen todos sus frutos, habrá un periodo de transición. Que esa sea la respuesta ante una pregunta directa sobre si descarta la recesión en 2025, resulta como poco revelador de que el horizonte no está completamente despejado. Ahora bien, por mucho que uno pueda inferir de las declaraciones de Scott Bessent y de Donald Trump que no descartan una recesión en 2025 como consecuencia de la aplicación de su programa de gobierno, ese periodo de desintoxicación o de transición del que hablaban ambos, aunque uno pueda inferir de estas declaraciones que no descartan la recesión, desde luego uno también se puede plantear por qué motivo Donald Trump y Scott Bessent podrían tener el más mínimo interés en inducir una recesión económica dentro de los Estados Unidos. Si no existen motivos razonables para que Bessent y Trump puedan estar buscando activamente una recesión en los Estados Unidos, entonces interpretar sus acciones o sus palabras como que pretenden alcanzar esa recesión no dejaría de ser una conjetura poco verosímil. Pero es que sí hay algunos motivos que podrían explicar por qué Trump y Bessent quieren provocar una recesión dentro de los Estados Unidos. El primer y principal motivo es que ambos desean que bajen los tipos de interés. Y ambos desean que bajen los tipos de interés por dos razones. La primera es que solo en este año 2025 el Tesoro estadounidense ha de refinanciar la friolera de 9 billones de dólares en vencimientos de deuda pública. Y no es lo mismo refinanciar vencimientos de 9 billones de dólares con tipos de interés altos que con tipos de interés bajos. Por ejemplo, si el tipo medio al que se refinancian esos 9 billones de dólares es del 5%, el gasto anual en intereses sería de 450.000 millones de dólares.
Si en cambio se refinancian a un tipo de interés medio del 3%, el gasto en intereses será de 270.000 millones de dólares. Una diferencia de 180.000 millones solo por el coste financiero al que se está refinanciando esa deuda pública. Y el segundo motivo por el cual tanto a Bessent como a Trump les interesan tipos de interés bajos es porque buena parte de su base electoral son personas que o bien están endeudadas o bien necesitan endeudarse para poder invertir. Por ejemplo, pequeños y medianos empresarios que son, por tanto, muy sensibles a los movimientos de los tipos de interés. Entonces, si tú quieres que los tipos de interés bajen, ¿cómo puedes conseguir que lo hagan? Pues por un lado, reduciendo el crecimiento potencial de la economía. Si las oportunidades de inversión se reducen, mismo ahorro y menores oportunidades de inversión significan tipos de interés más bajos. Y por otro lado, presionando a la Reserva Federal con esa perspectiva de empeoramiento de la actividad económica en los Estados Unidos, presionando a la Reserva Federal para que baje tipos de interés. Porque recordemos que, como ya explicamos en un vídeo anterior, la Reserva Federal, a los pocos días de la victoria electoral de Donald Trump, decidió declararle la guerra. Comunicó públicamente que no pensaba bajar con intensidad los tipos de interés durante el futuro previsible, y empujar a la economía hacia la recesión sería una forma de añadir mucha presión sobre la Fed para que se desdiga de sus compromisos pasados y empiece a bajar los tipos de interés. Y en segundo lugar, a Scott Bessent y a Donald Trump también puede interesarles provocar una recesión dentro de los Estados Unidos para depreciar el dólar, que venía fortaleciéndose bastante al calor de los altos tipos de interés y de la política proteccionista de Trump, depreciar al dólar para ganar algo de competitividad frente al resto del mundo. Por consiguiente, Bessent y Trump podrían estar interesados en adelantar la recesión al comienzo de su mandato para bajar los tipos de interés y para depreciar el dólar, y así llegar a las elecciones de medio término con una economía que supuestamente ya se estaría recuperando, ya estaría creciendo al calor de impuestos más bajos, de tipos de interés más bajos y de un dólar más barato. De hecho, algunos analistas ya están trazando paralelismos entre la acción de gobierno de Javier Milei durante sus primeros meses de mandato, la motosierra dirigida a recortar el gasto público con el objetivo de sanear la economía argentina y permitirle volver a crecer sobre bases sólidas una vez derrotada la inflación. Ya se está estableciendo un paralelismo entre ese comportamiento, entre esa estrategia y lo que supuestamente estaría haciendo ahora el gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, en T.S. Lombard nos dicen lo siguiente: la tesis de Musk de dolor a corto plazo, ganancia a largo plazo, le debe mucho a su héroe con motosierra Javier Milei. Argentina introdujo duras medidas de austeridad después de la victoria electoral de Javier Milei en diciembre de 2023. Después de una breve recesión, la economía ya ha comenzado a recuperarse mucho más rápido de lo que nadie esperaba. La inflación está bajando y Argentina ha cambiado los déficits gemelos por superávits gemelos. Por tanto, la motosierra de Javier Milei funcionó. Sin embargo, cuidado con los paralelismos. No solo porque la posición financiera global de los Estados Unidos no es la de Argentina. Estados Unidos emite la moneda de reserva global. Por consiguiente, una restricción en el endeudamiento público de los Estados Unidos equivale a una restricción en la disponibilidad global de liquidez, lo cual puede desatar consecuencias no fácilmente previsibles para el gobierno de Donald Trump, cosa que no sucede con la Argentina de Javier Milei. Los pasivos que emite el gobierno argentino no son ni muchísimo menos moneda de reserva global. Pero la única diferencia importante no es solo esa. Si la posible recesión temprana bajo el gobierno de Donald Trump se debiera en exclusiva al efecto contractivo que a corto plazo tiene un recorte muy intenso del gasto público,
que es lo que ocurrió en la Argentina de Javier Milei, desde luego no estaría especialmente preocupado con el futuro económico de los Estados Unidos. En tal caso sí sería perfectamente aplicable esa reflexión de Scott Bessent de que pasar de una economía basada en el gasto público a una economía basada en el gasto privado requiere de un periodo de desintoxicación. Y es mejor pasar por ese periodo de desintoxicación, por esa resaca, que mantenerte permanentemente intoxicado. Pero es que, al menos hoy por hoy, el mayor riesgo de recesión dentro de los Estados Unidos no se debe a los fuertes recortes del gasto público que esté aprobando el gobierno de Donald Trump. Se debe, por un lado, a las amenazas de guerra comercial y, por otro, a la incertidumbre en la política económica del gobierno de los Estados Unidos. Y es que, como podemos ver en este gráfico, la incertidumbre sobre la política económica estadounidense se halla, exceptuando la crisis del COVID y no demasiado lejos de ella, se halla en su mayor nivel de toda la serie histórica, en su mayor nivel de los últimos 40 años, incluso por encima de la incertidumbre que había durante la crisis financiera de 2007-2008. Y mayor incertidumbre económica significa menor inversión. Y en este sentido, el destrozo sobre el crecimiento económico que provenga o de la guerra comercial o de la incertidumbre en la política económica del gobierno de los Estados Unidos no es hambre hoy a cambio de pan mañana, no es dolor hoy a cambio de ganancias futuras, es dolor por dolor, es destrucción por destrucción. La guerra comercial y la incertidumbre régimen que está generando la acción de gobierno de Donald Trump no tiene absolutamente nada que ver con las políticas económicas que ha venido tomando el gobierno de Javier Milei. Puede que en otras cuestiones tengan sus semejanzas, por ejemplo, en la voluntad de reducir el gasto público, aunque obviamente Milei lo ha reducido muchísimo más que el gobierno de Donald Trump, o en su voluntad de desregular la economía, aunque de momento Milei ha desregulado la economía argentina muchísimo más de lo que el gobierno de Donald Trump ha desregulado la economía estadounidense. Pero que tengan algunos puntos en común y que por tanto respecto a esos puntos en común cupiera trazar un cierto paralelismo, no significa que el resto de su acción de gobierno sea compartida. Y desde luego el daño al crecimiento económico generado por el proteccionismo y por la incertidumbre política, es un daño que está siendo provocado, quizá incluso conscientemente, por el gobierno de Donald Trump a la economía estadounidense y que no tiene nada que ver con lo que hizo el gobierno de Javier Milei en Argentina. Estoy de acuerdo en que el gobierno de los Estados Unidos no debería obsesionarse con evitar una recesión a cualquier coste. Puede que la consecuencia de un adelgazamiento y de una desregulación profunda del Estado estadounidense sea a corto plazo una recesión. Y si esa recesión es el resultado inevitable de ese adelgazamiento y de esa desregulación del Estado, pues entonces ahí sí estaríamos ante un escenario de dolor a corto plazo a cambio de ganancias a largo plazo. Pero que el gobierno no deba obsesionarse con evitar una recesión a cualquier coste no significa que deba deliberadamente provocarla a través de políticas económicas desnortadas, como son los aranceles a grandiosísima escala, o como es el establecimiento de un clima de incertidumbre política continuada que impide el cálculo económico empresarial a largo plazo. Si de verdad les gusta el ejemplo de Javier Milei, que copien el ejemplo de Javier Milei, es decir, que se limiten a recortar el tamaño del Estado y a eliminar regulaciones que maniatan al sector privado, pero al mismo tiempo que dejen de torpedear el crecimiento económico estadounidense y mundial a través de esta vorágine de aranceles y de incertidumbre política.